Hola mis niños, ¿cómo están? Muchos besos, bendiciones y bienvenidos nuevamente a su clase de Escuela Bíblica Dominical Vida Kids. Estoy muy contenta de tenerlos nuevamente por aquí. Bueno, hoy vamos a continuar con un tema muy interesante que se llama el servicio. Pero, ¿qué es el servicio? ¿Sí recuerdan? ¿Lo han aprendido? Bueno, se los voy a explicar en 3 puntos. El primero, que hemos sido creados para servir a Dios. El segundo, que hemos sido salvados para servir a Dios. Y el tercero, hemos sido llamados a servir a Dios. Empecemos con el primero, que hemos sido creados para servir a Dios. El Señor en su palabra menciona que Dios nos creó para una vida de buenas obras y que Él pensó en eso mucho antes de que nosotros naciéramos. Bueno, esas buenas obras quieren decir el servicio que nosotros debemos hacer. Y bueno, ¿cómo podemos servir? Ayudando, motivando a otra persona, sirviéndole. Y cuando hacemos esto, cuando nos preparamos para ayudar a los demás, le estamos sirviendo solamente a Dios. A Él es a quien le agrada eso y quien lo desea. Y bueno, ustedes dirán, ¿seguro, profe, que Dios nos creó para servirle? Bueno, también en la palabra el Señor le dijo al profeta Jeremías que antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado. El Señor, antes de que naciera Jeremías, había pensado en él, lo formó y le dio un propósito. Bueno, Dios hizo lo mismo contigo y conmigo. Pensó en nosotros, nos formó en la barriguita de nuestra mamá y pensó y nos dio ese propósito y ese deseo de ponernos en la tierra para aportarle algo, para servirle, para honrarle verdaderamente al Señor. El punto número 2 dice que hemos sido salvados para servir a Dios. La palabra de Dios dice, Él es quien nos salvó y escogió para su obra santa, no porque lo mereciéramos, sino porque estaba en su plan. Dios nos escogió, nos salvó, nos amó y nos dio un regalo maravilloso. Y bueno, nos dio eso para que hiciéramos su obra santa, para que para que le sirviéramos, para que fuéramos obedientes a Él y a lo que nos dejó en su preciosa palabra. Además de eso, y se conecta con el primer punto, nosotros o Dios nos dio a nosotros un plan, un propósito, un rol, una función que cumplir para servirle y agradarle a Él. Y es a través de la guía del Espíritu Santo que nos ayuda a crecer como hombres, mujeres, niños, niñas que aman al Señor y le den ese sentido de valor a sus vidas, ese significado maravilloso que es estar al servicio del Señor. Y bueno, volvamos. Fuimos salvos para servir a Dios, ¿verdad? Pero, ¿quién nos salvó? ¿Lo recuerdan? Bueno, costó la propia vida del Señor Jesucristo, su sangre derramada en esa cruz, para que fueran perdonados nuestros pecados, para que se nos diera la libertad que tenemos gracias a Él. O sea que yo le estoy sirviendo a Dios por miedo, por obligación, por culpa. No. Yo le sirvo a Dios con gozo, con gratitud, por ese regalo maravilloso dado allí en la cruz. Por eso le servimos a Dios. Por eso Dios nos salvó. Dios nos dio su amor. Hay una partecita que está en un libro que me gusta mucho que dice, si no amo a los demás ni deseo servirles, debería preguntarme si Cristo está realmente en mi vida. Esta pregunta nos tiene que inquietar. Debe estar en nuestro corazón el deseo de amar y servir a los demás. Y miren qué costo le costó a Jesús el amor por nosotros, ¿verdad? Morir allí en esa cruz. Además, en la palabra de Dios también Pablo, que es un gran hombre que admiro muchísimo porque entregó su vida al servicio al Señor, que dijo así, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ofrezcan sus vidas como sacrificio vivo, dedicado a su servicio. Pablo lo hizo. Pablo sirvió a Dios con gratitud.
Y te invito a que tú y yo le sirvamos a Dios con esa gratitud inmensa, con ese amor y con ese deseo ferviente. Nuestro tercer punto habla de que hemos sido llamados a servir a Dios. Bueno, estos 3 puntos se relacionan. Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre con un propósito. Nos salvó para cumplir su propósito. Ahora nos pide que hagamos su voluntad, que lo obedezcamos y que vayamos a servirle. Y este llamado también tiene que ver con lo que somos realmente en nuestro día a día. Nuestras habilidades se nos han dado por un plan y un propósito de que donde estemos podamos servir a otros, podamos ayudar y seamos útiles a la obra del Señor. La Biblia dice, Él nos salvó y nos llamó a ser su pueblo, no por lo que hemos hecho, sino según su propósito. Pedro también en la palabra dice, fueron escogidos para hablar de las excelentes cualidades de Dios, quien los llamó. Dios nos ha llamado y es momento de empezar a usar esas cualidades y servirle a Dios. No importa dónde estemos y no importa qué tan grande sea nuestro servicio, siempre y cuando nuestro corazón se alegre y se goce en hacerlo. Además de que ahora le pertenecemos a Él, le servimos y nos rendimos a Él por amor y gratitud. Una pregunta, ¿cuánto de nuestro tiempo realmente dedicamos a servirle a Dios? Y recuerden que servir a Dios es ayudar a otros, animarlos, hacer algo por ellos. Debemos empezar a usar nuestro tiempo, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños no se interponen para que nuestro servicio agrade al Señor y para que lo hagamos, que seamos prácticos. Bueno, hay un ejemplo que me gusta mucho, aunque debemos recordar también que cuando le pertenecemos a Él, entramos a ser parte de una familia, entramos a ser parte de una iglesia, ya que hemos sido salvos por Él y le pertenecemos y nos decimos cristianos, formamos una comunidad, una iglesia. Y Dios tiene un propósito con eso, no es simplemente para reunirnos y hacer cosas, es para cumplir su propósito. Y su propósito es que lleguemos a la iglesia y nos formemos, seamos prácticos y hacedores de su servicio para ayudar y servir a otros creyentes. Esto es muy importante. La palabra de Dios dice acerca de esto que todos ustedes juntos son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es una parte necesaria. Bueno, somos muy necesarios al servicio del Señor. No importa dónde estemos. Ustedes han estado en un culto, ¿verdad? Ven que siempre está el pastor, está el músico detrás de la organeta o detrás del micrófono está la hermana cantando. También sabemos que hay un cuartico donde se controla todo el sonido y el proyector. Pero también hay otros servicios pequeños que parecen no verse. Está la persona que limpia y hace el aseo del templo. Está esa persona que siempre nos recibe con una gran sonrisa en la puerta, ¿verdad? Todos esos son servicios que el Señor ama y que nosotros hemos sido llamados a hacer. Esa reflexión habla de cuál es la luz más importante de una casa. Y alguien decía que no es la gran lámpara que tiene en medio de la sala, no es la luz más importante de la casa. Su luz más importante es esa lamparita chiquita que tiene en la mesa de noche al lado de su cama, que impide que cuando se levante su pie o el dedo de su pie tropiece. Eso es lo importante. Y nosotros somos importantes para Dios, no importa el tamaño de nuestro servicio, sino que lo hagamos, que seamos hacedores de Él. Y como ustedes y yo somos hacedores del servicio, nuestra actividad de esta semana será muy sencilla. Primero nos aprenderemos un hermoso versículo que nos habla de esto, que está en Efesios 2:10, que dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Recuerden, ese es el versículo de la semana y nos lo vamos a aprender de memoria, Efesios 2:10. Y además de aprendernos el versículo, quiero que
ayudemos a nuestros padres. Todos estamos en nuestras casas, ¿verdad? Así que no hay excusa de que no tenemos tiempo. Y quiero que se tomen una fotico realizando esta ayuda a sus papás y me la envían al grupo. Bueno, espero que les haya gustado la clase, que la hayan disfrutado y que hayamos aprendido muchísimo, muchísimo. Así que nos vemos en 8 días. ¡Chao!